buenos días. Esperando que se encuentre sumamente bien. Mi nombre es Loraylin Ramírez, pertenezco al grupo número 9. En este día les estaremos hablando sobre el síndrome de Tourette o ST. Y mi número es el 46. Y para comenzar hablando sobre el síndrome de Tourette, tenemos que saber qué es el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por lo que son la presencia de los tics motores y vocales, que pueden variar en frecuencia dependiendo su tipo y gravedad. Aquí tenemos una breve definición de lo que son los tics motores y vocales. Los tics vocales o fonéticos son lo que tienen que ver con el habla, la voz, el léxico, que se hacen, por ejemplo, carraspear es cuando hacemos es un breve ejemplo. Los tics motores son los movimientos corporales repentinos, ejemplo, parpadear, encoger de hombros, sacudir las manos. Hasta hacer esto podría ser un tic motor si lo hacemos con repetición. Pues aquí tenemos lo que son los tics simples, algunos ejemplos. En el motor aparecen lo que son los parpadeos y el encogimiento de hombro. En lo vocal, como ya había hablado, está lo que es el carraspeo, al momento de nosotros hacer eso, o cualquier sonido que hagamos con repetición. Tenemos lo que son los complejos. Aquí ya se sale un poquito de control, vamos a decir, porque cuando es más complejo es que se sube de nivel, se podría decir. Está lo que es saltar o tocar al momento de que estamos hablando con alguien y nos emocionamos por algo y comenzamos tocándole, tocándole, tocándole. Eso podría ser un tips dependiendo con la frecuencia que tú lo hagas. Y en los vocales tenemos lo que es la repetición de palabras, de frases o de sonidos que tú hagas. Aquí tenemos tres síntomas, se podría decir, que es el cuadro clínico del ST. Este se divide en dos, que son los simples y complejos, como habíamos mencionado. Ahí están en lo simple lo que son las muecas, el gruñido, hasta el oler, se podría decir. Todo depende de la frecuencia. Y en lo complejo están lo que es el golpear, la repetición de palabras, entre otros. Aquí te Buenas tardes, mi nombre es Eileen Restituyo. Yo les estaré hablando un poquito de lo que es el trastorno de Tourette, diferencia entre síntomas leves, moderados y graves y otros temas que se relacionan con el mismo. Pues en los síntomas leves aparecen tics de poca frecuencia que no intervienen mucho en la vida diaria de la persona afectada. Por ejemplo, el parpadear, hacer pequeños movimientos faciales que la persona puede controlar por momentos y generalmente no causan problemas sociales o escolares que sean graves. En los síntomas moderados, por otro lado, tenemos que los tics que se presentan son más frecuentes, pueden ser tanto motores, o sea, de movimientos corporales, como vocales a través de los sonidos. Aunque la persona puede seguir con sus actividades normales, estos tics pueden causar distracciones, incomodidad o burla por parte de los demás. A veces aumentan con el estrés o la ansiedad, por ejemplo. Por otro lado están los síntomas graves, que aquí los tics son más intensos, más frecuentes, más difíciles de controlar. Pueden incluir movimientos muy bruscos, gritos e incluso afectar la capacidad de la persona para estudiar, trabajar o relacionarse normalmente con los demás. Y en algunos casos puede aumentar o causar dolor físico y vergüenza constante. También tenemos lo que son las causas y factores de riesgo de este trastorno.
veamos lo que son los factores genéticos en primer lugar, porque el trastorno de Tourette tiene una fuerte base hereditaria. Es más común en personas que tienen familiares con TIC o con el mismo trastorno. Se cree que en ciertos genes afectan la forma en que funcionan las sustancias químicas del cerebro, como es la dopamina, que anteriormente la habíamos mencionado en otras clases. Están también lo que son los factores ambientales. En algunos factores del entorno pueden influir la aparición de estos tics, ¿verdad? O su empeoramiento, con complicaciones durante el embarazo o el parto, infecciones, exposición a toxinas como el tabaco, por ejemplo, o estrés constante durante la infancia. Estos son factores importantes. También está lo que son las influencias psicológicas y sociales, que aunque no causan el trastorno directamente, el estrés y la ansiedad o experiencias sociales difíciles pueden aumentar la frecuencia o la intensidad de estos tics. Además, el rechazo o las burlas pueden afectar el autoestima y el bienestar emocional de la persona que padece este trastorno. En posibles diagnósticos están los métodos de evaluación, que el diagnóstico se basa principalmente en la observación clínica y una entrevista detallada con la persona y también su familia. El psicólogo o psiquiatra revisa el historial de los tics, es decir, cuándo empezaron, con qué frecuencia aparecen y cómo afectan la vida diaria de esta persona. También están lo que son las pruebas médicas o psicológicas. Realmente no existe una prueba médica específica para detectar el trastorno. Sin embargo, pueden hacerse evaluaciones neurológicas o psicológicas para destacar otras condiciones. En algunos casos se utilizan cuestionarios o escala de TIC para medir la gravedad y su impacto en la vida de esta persona. Entonces, finalmente, para mí es muy importante este tema porque ayuda a aprender directamente sobre el trastorno de Tourette. Personalmente me ayudó a comprender mejor que este trastorno no define a la persona que lo padece. Me pareció muy importante reconocer que cada caso de este trastorno es diferente y que detrás de cada tic hay emociones, esfuerzo y mucha fuerza de voluntad que hace la persona para vivir una vida normal y tranquila. Pues yo agradezco a cada uno de ustedes, a mis compañeros y a mi maestra por el interés en el tema, porque de esta manera estamos todos contribuyendo a crear una sociedad más consciente, informada y humana. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Erika Rodríguez, soy la responsable en exponer la parte correspondiente de los tratamientos y diagnóstico del síndrome de Tourette. En primer lugar, hablaré sobre cómo se diagnostica este síndrome según los principales manuales, como el DSM-5 y la ICD-11, y también mencionaré las diferencias con otros trastornos similares. Luego explicaré los aspectos más importantes sobre el tratamiento y manejo, incluyendo a los cuidadores, las terapias disponibles, entre otras. Sin más, daré inicio con el primer punto de diagnóstico del síndrome de Tourette. Según el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en primer lugar tenemos que presencia de 2 o más tics motores, por ejemplo, parpadeo, muecas, movimientos de cabeza y de las manos. También puede ser vocal como gruñidos, carrapeos. Por otro, también tengamos que los tics han estado presentes más de un año, aunque pueden variar en tipo, frecuencia o intensidad. El inicio ocurre antes de los 18 años y los síntomas no se explican mejor por otra causa médica o por algún efecto o sustancia, como medicamentos o droga, eventualmente utilizado en exceso. Según la ICD-11, Clasificación Internacional de Enfermedades,
coinciden en los mismos criterios principales, como el DSM-5, múltiples tic motores y uno más vocales, persistente por más de 12 meses, con inicio en la infancia o adolescencia. También se clasifican dentro de los trastornos del espectro de TIC, junto con el trastorno de TIC y persistente y el trastorno y persistente al trastorno. Tratamiento y manejo. Terapias disponibles, tengamos que terapias cognitivas conductuales, TCS, es la primera línea de tratamiento no farmacológica, la técnica llamada entrenamiento para la intervención de hábitos, que enseña a la persona a reconocer la sensación previa del TIC y sustituirlo por una respuesta incompatible. Buenos días a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el síndrome del Tourette. Esto es un trastorno neurológico a menudo mal entendido realmente. Nuestra exposición se tratará en dos aspectos cruciales. Primero, el profundo impacto que tiene en la vida cotidiana de quienes lo padecen. Y el segundo, las medidas de prevención y la importancia vital de la concienciación de este. El impacto en la vida cotidiana. El Tourette no es solo una colección de TIC, es una condición que permea los aspectos de la vida de una persona. Uno de los efectos, podemos decir que es el efecto en la educación, el trabajo y las relaciones interpersonales. En la educación. En el aula, los TIC motores y vocales pueden ser una fuente constante de distracción, tanto para el estudiante como para sus compañeros. Muchos niños con Tourette pueden ser víctimas de bullying o burlas, lo que lleva a aislamiento y a que la ansiedad, la energía que invierten en suprimir los TIC en público, pueda agotarlo mentalmente. Esto dificultando la concentración y el rendimiento académico. Además, es común que existen las condiciones coeficientes como el TDAH o el trastorno obsesivo compulsivo TOC que añaden otras capas de desafío al aprendizaje. En el entorno laboral o trabajo, el desafío continúa. Los TIC pueden interferir en las tareas que requieren precisión o concentración sostenida, la entrevista de trabajo y las interacciones con colegas pueden estar marcadas por el miedo, a la estigma y a la incomprensión. Muchas personas temen a ser juzgadas por sus síntomas en lugar de por sus capacidades y talentos. En las relaciones personales o interpersonales, socialmente el Tourette puede ser agotador. La persona puede evitar reuniones sociales, citas o actividades públicas por la vergüenza, el estrés que le generan sus TIC. Esto puede llevar a la soledad, la depresión y una baja autoestima. Explicar constantemente su condición a personas nuevas puede ser una carga emocional muy significativa. También tengamos posibles complicaciones si el trastorno de Tourette no se trata. Ignorar o no tratar el Tourette puede tener consecuencias graves. Algunas de ellas serían agravamiento de los síntomas, el estrés, la ansiedad, fruto de la incomprensión, puede empeorar la frecuencia e intensidad de los TIC. Problemas de salud mental. Aumentar drásticamente el riesgo del desarrollo de una depresión mayor, una ansiedad social o ataque de pánico y fobias. También tengamos lo que puede ser un aislamiento social crónico. El individuo puede retraerse por completo para evitar situaciones incómodas. También tengamos lo que es un deterioro académico y laboral, bajo rendimiento, abandono de estudio o dificultades para mantener un empleo. Y en un caso ya un poco más extremo, tengamos lo que son las autolecciones. En el caso severo, algunos TIC motores pueden ser dañinos, golpearse a sí mismos, entre otras cosas. Ahora tengamos casos o ejemplos reales.
Para hacerlo más tangible, pensemos en David, un estudiante de secundaria. Sus tics vocales incluyen gruñir en medio de un examen, lo que provoca la risa de sus compañeros. Esto le genera tanta ansiedad que comienza a faltar la clase, su potencial académico se ve opacado por su condición. Otro ejemplo sería Ana. Ana, una diseñadora gráfica brillante, su tic motor involuntario, como sacudir la cabeza y los brazos, le dificultan usar el mouse con precisión durante largos periodos en reuniones de equipo. Se esfuerza tanto por suprimir su tic que no puede concentrarse en la conversación, dando una impresión errónea de desinterés. Luego tengamos lo que es la prevención y concienciación. Dado que el Tourette es de origen neurológico y en gran parte genético, no se puede prevenir en sentido tradicional. Por ello, la prevención aquí se refiere a evitar su consecuencia más negativa o a un extremo. La medida preventiva. Aunque no existe forma de evitar la aparición del trastorno, sí podemos prevenir el deterioro en la calidad de vida. Algunos puntos a tratar serían un diagnóstico precoz. Identificar los síntomas a tiempo es fundamental para acceder a un tratamiento adecuado y apoyo necesario. Intervención terapéutica, terapia como la terapia cognitivo-conductual o TCC, específicamente la entrenamiento en reversión de hábitos han demostrado ser muy efectivas para manejar y reducir la severidad de los tics. También tengamos lo que sería un apoyo psicoeducativo. Educar a la propia persona, a su familia, a su entorno escolar, laboral sobre el trastorno es una forma poderosa de prevenir el acoso y la incomprensión. Manejo del estrés. Dado que el estrés exacerba los tics, técnicas como el mindful o ejercicio regular y una buena higiene de sueño son herramientas preventivas esenciales. Importancia de la educación sobre el trastorno. La conciencia es nuestra arma más poderosa. Educar es prevenir el estigma, rompe el mito más dañino es que las personas con Tourette gritan obscenidades o prolalias. En realidad, este síntoma solo afecta a una minoría. La educación ayuda a disipar y otras ideas falsas. También debemos fomentar lo que es la empatía. Cuando un compañero de clase, profesor y jefe entienden que los tics son involuntarios, es más probable que respondan con apoyo en lugar de con burla o castigo. También debemos de crear un entorno inclusivo. El aula, oficina informada puede implementar adaptaciones sencillas pero transformadoras, permitir breve descanso en un asiento preferentemente para minimizar distracciones o evaluaciones orales si los tics motores afectan la estructura. También debemos empoderar a los afectados. Cuando una persona con Tourette se siente incomprendida y apoyada, su autoestima se fortalece, se reduce la carga emocional, lo que a menudo lleva a una mejora en los síntomas. Conclusión. El síndrome de Tourette es mucho más que tenebroso, es una condición que si no se comprende puede limitar la vida o el potencial de una persona. Nuestro objetivo no debe ser buscar tratamiento, sino contribuir a una sociedad más informada y empática. La diferencia no la marca el trastorno en sí, sino como decimos, como comunidad, responder ante él. La educación y la concienciación son el primer y más importante paso para permitir que personas con Tourette puedan estudiar, trabajar y relacionarse con dignidad y sin miedo. Gracias. Buenas noches. Bueno, ahora es de noche donde estoy. Mi nombre es Darlina Romano, soy el número 50 y les voy a continuar hablando sobre el trastorno de Tourette o Tourette, que ya mis compañeros habían hecho su parte. Bueno, pues yo lo voy a hacer continuando hablando sobre eso. Voy a estar hablando sobre lo que es la prevención y concienciación. En esta parte me toca la parte de organizaciones o recursos disponibles para lo que es la ayuda de este trastorno. Primero tenemos el Tourette Association of America, que esta es una organización que lo que viene ofreciendo información en español, aunque no esté aquí en el país,
y tiene una coordinadora de información y referidos disponibles. Está también la Correct Actions, que esa viene siendo en Estados Unidos también, bueno, en Reino Unido, perdón, y tiene un servicio que es en línea. Otros recursos están los profesionales de la salud, como neurólogos, psiquiatras, terapeutas, que son especializados ya en esa área, como en terapias cognitivo-conductual, los logopedas y los terapeutas ocupacionales, que esto pueden ayudar a los que son los problemas específicos del habla y también en los problemas específicos de la coordinación motora, porque sabemos que el trastorno de Tourette viene presentado por lo que son tics. Otra fundación que está en el país, bueno, está la Fundación Miranda y la Reside, que es también, que vienen, son como para crear conciencia sobre las enfermedades que son pocos comunes en niños. La Reside es un centro de atención psicosocial y desarrollo humano. Se especializa en lo que es la salud mental, en el diagnóstico y en tratamientos de enfermedades que son poco comunes. Están también recursos de salud mental o atención clínica, que eso es un centro de contacto. Cuida tu salud mental, que brinda asesoría psicológica, orientación y ayuda inicial en lo que son en este trastorno u otros trastornos. Bueno, entonces continuamos con lo que es la conclusión. En esta vamos a tratar varios puntos. En este resumen de los puntos claves, también la reflexión final y algunas preguntas y respuestas. En resumen de los puntos claves, debemos de tener muy claro lo que es el trastorno de Tourette o la definición de este trastorno, que sabemos que es un síndrome o un trastorno neuropsiquiátrico que es crónico, caracterizado por lo que es la presencia de tics motores y vocales que varían en frecuencia, también varían en gravedad y varían en tipo. Este trastorno suele aparecer antes de los 18 años y está influido por lo que son factores químicos, factores físicos y factores ambientales. Que debemos tener en cuenta que en los 5 a los 10 años, que es la infancia, suelen aparecer o comenzar los primeros tics motores, que son los simples. En la adolescencia vienen los más complejos y ya en la adultez los síntomas van a disminuir o se controlan mejor con lo que es el tratamiento farmacológico o la terapia que vayan a utilizar. También, ¿qué tenemos de saber? Los síntomas, los principales signos y síntomas que estos presentan. Presentan tics motores múltiples como movimientos rápidos, repetitivos y no rítmicos que van variando, como lo que son parpadeos, encogimiento de hombros, hasta saltos o tocamientos. Los tics vocales, que son sonidos como gruñidos, toses o palabras repetitivas. También está la persistencia, que deben estar, que no son todos los días, pero que deben de estar presentes por más de un año. Eso viene siendo uno de los ciclos. También están, como lo dije, los simples, como saltar, girar, inclinarse, tocar o golpear, usar palabras como coprolalia, se le llama ese término, que es utilizar palabras obscenas que ocurren en algunos casos, no en todos, pero sí suelen ocurrir. También debemos de tener en cuenta la diferencia de los síntomas. ¿Qué quieren decir esto? Que hay síntomas que son leves, síntomas que son moderados y síntomas que van graves. Los leves aparecen con poca frecuencia y no interfieren mucho en lo que es la vida diaria, mientras que los moderados son con más frecuencia y pueden ser tanto motores como vocales. Las personas pueden seguir con sus actividades diarias normales
pero pueden causar distracciones o incomodidad que les resulte no un tanto normal a lo que es la persona que lo padece. Y ya los graves, que son intensos, son frecuentes y son difíciles de controlar, estos sí afectan la capacidad de la persona, ya sea para estudiar, para trabajar o para relacionarse con los demás. Otro punto que debemos de tener en cuenta son los criterios diagnósticos, que ya lo había dicho un poquito antes, pero los síntomas deben de estar presentes por lo menos por más de un año, inicia antes de los 18 años y debe de haber 2 o más síntomas, tips motores o vocales para poder diagnosticar lo que es el trastorno, entre otros, pero esos son lo que se toma más relevante a la hora de hacer este diagnóstico. También las terapias disponibles y la importancia del tema, que vienen siendo los últimos dos. Las terapias que más se suelen utilizar son las terapias cognitivo-conductual, que también tratamientos farmacológicos, pero estoy hablando en forma de terapia, que es que enseñan como por ejemplo una llamada técnica llamada entrenamiento para la inversión de hábitos, que enseña a la persona a reconocer la sensación previa a tips y sustituirlo por una respuesta incompatible. Esto lo mencionó una de mis compañeras ya. También mejora el control voluntario y reduce la frecuencia de los tips. Y también está la terapia ocupacional y terapia de apoyo educativo, que ayuda al niño o adolescente a adaptarse a su medio, es decir, en la escuela o en las actividades que tiene diario. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cada una de estas disminución de actividades que tiene la persona que padece el trastorno. Tenemos que tener empatía y respeto hacia esas personas que lo padecen, porque quienes viven con ese trastorno enfrentan muchísimos desafíos en la vida diaria y es muy importante que nosotros como personas no solo busquemos tratamientos para ayudarlos, sino que también podamos construir una sociedad que sea más informada, que sea una sociedad más empática, conociendo ya los síntomas, los signos y dejando los prejuicios atrás y buscando lo que son soluciones a esos problemas, porque la persona que lo padece no pasa por una situación que sea fácil para él en su vida diaria. Esto viene ya incluyendo lo que es la reflexión final, la importancia el tema, que nosotros tenemos muchísima diversidad neurológica, que son parte de nuestra naturaleza. Y quienes viven con este trastorno enfrentan muchísimos desafíos que van más allá de tips que son visibles, porque hay personas que luchan por la incomprensión de la sociedad, muchas personas luchan por la ansiedad, por la falta de aceptación dentro de su entorno. Ese trastorno no define directamente a la persona. Detrás de cada tips, de cada síntoma, hay un individuo con talentos, que tiene emociones, que tiene sueños, como cualquier otra persona normal, vamos a decirlo normal en este caso, pero que no padece ningún trastorno. Aprender sobre este trastorno, nos invita a que tengamos más empatía, más respeto, a que no podemos juzgar, a eliminar los prejuicios, que podamos entender a las personas y a crear espacios donde nadie sea excluido por ser diferente a los demás. Diferente en el sentido de que no tiene las mismas condiciones psicológicas o quizás motoras que nosotros, las personas que no padecemos de ningún trastorno. Cuando nosotros como sociedad ofrecemos este apoyo, esta comprensión, la persona que padece el trastorno de Tourette o otro trastorno pueden desarrollarse plenamente dentro de la sociedad. O bueno, plenamente no en el sentido de que se va a desarrollar normal, porque ya sabemos que es un trastorno, pero va a demostrar que sus diferencias no son limitaciones para hacerlo, para formar su identidad y hacer lo que son sus fortalezas. Bien, entonces seguimos con las preguntas y respuestas.
En esta vamos a desarrollar seis preguntas y 6 respuestas para que esto quede un poquito más claro. Primera pregunta es, ¿cuáles son las principales causas del Tourette? Como ya lo había dicho, pueden ser múltiples causas, pueden ser por la genética, por factores ambientales como estrés, infecciones o complicaciones que pueden ocurrir durante el embarazo, o factores químicos que viene dado por la base de la herencia. ¿El trastorno de Tourette afecta la inteligencia o el aprendizaje de la persona? No, definitivamente no. El Tourette no afecta la inteligencia ni las capacidades cognitivas, sino más bien la parte motora de las personas. Las personas con este trastorno pueden tener un rendimiento académico y profesional igual o superior al promedio. Sin embargo, los tips, el estrés y los síntomas sí pueden dificultar la concentración o generar ansiedad, pero no dificulta lo que es o no afecta lo que es la inteligencia ni las capacidades cognitivas. La otra pregunta dice, ¿los tips se pueden controlar voluntariamente? No. Los tips vienen siendo involuntarios, pero algunas personas pueden retrasarlos o disminuirlos por cortos periodos de tiempo, pues ya viene siendo por las terapias que haya recibido. Pero mayormente no son voluntariamente, vienen siendo involuntarios. Todos los pacientes con Tourette, dicen palabras obscenas, o como yo le había dicho, la coprolalia. No, la coprolalia viene siendo la minoría de las partes que lo hacen. Estoy investigando y dice que solo aparece en un 10 a un 15% de los casos, es decir, que es la minoría de esas personas. El trastorno de Tourette tiene cura. No existe lo que es una cura definitiva, pero sí hay tratamientos eficaces para controlar esos tips y mejorar la calidad de vida de la persona, como son los medicamentos o las terapias que ya había mencionado antes y que mis compañeros también le habían mencionado. Y la otra pregunta dice que ¿cómo puede la sociedad ayudar a las personas con Tourette? Bueno, la mejor forma es a través de lo que es la educación y la empatía, la tolerancia y de incluir a las personas para que ellas se puedan adaptar al entorno. Hacer conciencia pública y reducir el estigma, pues mejora muchísimo la calidad de vida de esa persona y que ella se sienta parte de lo que es la sociedad y que puedan tener una vida diaria un poquito más adaptada debido a su trastorno psicológico. Bueno, pues eso fue toda nuestra parte. Espero que hayan entendido usted, maestra, y que pasen feliz tarde.